Me llamo Alejandra Solís y cumplí 62 primaveras el pasado abril. Siempre me han dicho que tengo una paciencia que roza lo absurdo, que veo buenas intenciones donde no las hay. Supongo que algo de eso hay. Durante casi toda mi vida, creí que la bondad era un idioma universal, que si lo hablabas lo suficiente, todos acabarían entendiéndolo. Esa ilusión se desvaneció la tarde en que llegué a la entrada de mi casa y vi mi vida regada por el patio. Era tarde. La luz grisácea se desvanecía tras las sierras de Querétaro. Esa clase de atardecer fresco que antes me calmaba, pero la paz se rompió en cuanto vi el desastre. Cajas de cartón destrozadas yacían sobre el césped. Mis óleos, esos que pinté con el alma, estaban boca abajo en el lodo. Álbumes de fotos, abiertos como si les hubieran arrancado la columna, con páginas aleteando como pájaros heridos. Un retrato enmarcado de mi difunto esposo, Mauricio, estaba roto bajo los escalones del porche. Su sonrisa partida por el cristal. Por un largo momento, no pude moverme. Mi mano se quedó congelada en la manija del coche. Todo lo que había construido, todo lo que cargué tras quedarme viuda y años de trabajo, estaba esparcido como basura después de una tormenta. Entonces, la puerta mosquitera chirrió. Mi hijo, Damián, estaba en el umbral con una bolsa de basura negra en la mano. Sus mangas estaban arremangadas, su rostro sin expresión. Estaba limpiando, dijo con una voz tan casual que tardé en procesar sus palabras. Esas cosas viejas no sirven para nada. Pensé que bromeaba, como cuando era pequeño y me ayudaba a ordenar el garaje con una sonrisa traviesa. Pero esta vez no había sonrisa, solo el filo duro de alguien que ya había decidido qué valía y qué no. Bajé del coche. Damián, dije, con la voz baja. Estas son mis cosas. Se encogió de hombros. Dijiste que ibas a revisarlas de todos modos. Solo te ahorré el trabajo. Pasé junto a él, mis zapatos hundiéndose en el césped húmedo, y me arrodillé para recoger la foto de Mauricio. El vidrio me cortó el pulgar. Limpié el lodo de su rostro y susurré, apenas audible. Entonces él también lo era. Damián dio media vuelta, murmurando algo sobre desorden y espacio. No respondí. Recogí lo que pude, un cuadro, una caja de libros, la foto, y lo puse en la cajuela del coche. El resto no lo podía levantar sola. Al caer la noche, la luz del porche se apagó. A través de la ventana, vi la silueta de Damián moverse de cuarto en cuarto. Los cuartos que alguna vez pinté de un amarillo suave, donde le enseñé a dibujar nubes. Me quedé en el asiento del conductor, observando hasta que las luces se apagaron por completo. No entré. En cambio, recliné el asiento y me cubrí con mi viejo chal. El aire olía ligeramente a pino y a guarrás, una mezcla que antes significaba hogar. Dentro, mi hijo dormía tranquilo en una casa llena de mis recuerdos, y afuera, bajo el pulso silencioso de la farola, me di cuenta de que no tenía a dónde ir, pero tampoco nada más que perder. Por la mañana, decidí empezar con lo que aún era mío. A la mañana siguiente, me encontré en la cafetería de la calle Hidalgo, donde solía calificar trabajos entre clases de arte. El aroma a café tostado y pan recién horneado era familiar, reconfortante. Pedí un té y me senté junto a la ventana, viendo el ritmo lento de Querétaro, despertando camiones de reparto, estudiantes, el zumbido suave de una ciudad que había seguido adelante mientras yo aún estaba parada en el mismo lugar. Intenté recordar cuándo la vida de Damián dejó de sentirse como una historia compartida y empezó a parecer una deuda. Tras el accidente de Mauricio, me convertí en madre y proveedora a la vez. Trabajé turnos dobles en el colegio comunitario, enseñando apreciación del arte a estudiantes que apenas mantenían los ojos abiertos. Cada peso ahorrado fue para la colegiatura de Damián, su primer coche, su boda. Firmé cheques con manos cansadas, pero el corazón lleno, creyendo que cada sacrificio
construía algo sólido para él. Cuando compró la casa, yo firmé como codeudora de la hipoteca. Cuando su matrimonio se derrumbó, fui yo quien le dijo que regresara a casa. Recuerdo estar sentada frente a él en la mesa de la cocina. Su rostro pálido y perdido. El olor a café entre nosotros. Solo hasta que te pongas de pie otra vez, le dije, firmando el acuerdo de vivienda temporal que el abogado redactó. Ni siquiera lo leí con cuidado. Confiaba en mi hijo. Ahora, esa sola hoja estaba en algún lugar dentro de esa misma casa. Su casa, como él la llamaba, como una herida escrita en tinta. Por la ventana, vi a un joven ayudando a su madre a bajar del coche, sosteniéndola del brazo. Ella rió, apartándolo, avergonzada por la atención. Desvié la mirada, trazando el borde de mi taza de té. El amor no debería sentirse tan pesado, pero el silencio siempre añade peso a lo que debió decirse hace mucho. Esa tarde, regresé al vecindario, aunque no a la casa. Estacioné a 2 calles de distancia y caminé hasta llegar a la pequeña reja blanca del porche de doña Amalia Vargas. Ella había vivido al lado por casi 20 años, desde que ella y su esposo se mudaron desde San Miguel de Allende tras jubilarse. Después de que él falleció, ella se quedó, cuidando sus rosales, alimentando gatos callejeros, vigilando a todos sin entrometerse. Cuando me vio en la reja, abrió la puerta mosquitera de inmediato. «Mija, te ves pálida», dijo con su acento cálido y cantarín. «Pasa, el café está recién hecho». Su cocina olía a canela y madera vieja. Me senté en la mesa mientras ella servía 2 tazas. Por un rato, ninguna habló. Finalmente, dejó su taza y suspiró. No estaba segura de si debía decirlo, pero vi lo que pasó ayer. Levanté la mirada. Ella continuó con suavidad. «Esa muchacha, la amiga de Damián, ¿verdad? Ella fue la que tiró la mayoría de las cajas». Reía, diciendo: «Por fin estamos modernizando este lugar». La oí decirlo 2 veces. Sus palabras cayeron como piedras. Agarré la taza con ambas manos, sintiendo el calor contra mis palmas. Amalia dudó, observándome con cuidado, pero no le pedí que parara. Le dijo a los de la mudanza que no se molestaran con los cuadros. Añadió Amalia. Dijo que tus pinturas viejas hacían que la casa pareciera embrujada. Miré el mantel desvaído, con sus pequeños bordados de flores. Había cosido el mismo diseño en cortinas años atrás. La imagen destelló en mi mente la novia de Damián, tirándolas sin saber su historia. Sin importarle, Amalia extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la mía. «Lo siento, Alejandra», asentí lentamente. La tristeza se asentó, pero debajo, algo más comenzó a formarse silencioso, afilado y firme. A la mañana siguiente manejé al centro, a la oficina del Registro Público de Querétaro. El edificio olía a polvo y tinta vieja, como si cada papel guardara un recuerdo que alguien quiso olvidar. Le dije mi nombre a la empleada y pedí la escritura de la casa en la calle Nogales. Desapareció detrás del mostrador, dejándome sola con el zumbido de las luces fluorescentes. Cuando regresó, traía una carpeta delgada. «Aquí está», señora Solís dijo, deslizándola hacia mí. Mis dedos temblaron al abrirla. Ahí estaba mi nombre, escrito en letras desvaídas, sin transferencia, sin anexo, sin mención de Damián. La casa aún era mía. Por un momento solo miré la página. Recordé la noche en que Mauricio y yo firmamos la escritura original hace 25 años. Riendo porque el notario la selló chueca. Él dijo: «Es nuestra, Ale, un poco torcida, pero nuestra». La empleada preguntó si quería una copia certificada. Asentí, y me dio 2. Cuando salí, la luz del sol parecía más intensa, como si la ciudad misma hubiera cambiado de forma a mi alrededor. Caminé 2 calles hasta la pequeña oficina de don Esteban Morales. Un hombre tranquilo que conocí en un evento comunitario me recibió amablemente, escuchando mientras explicaba lo sucedido. Cuando mencioné la cuenta conjunta,
frunció el ceño y giró su monitor hacia mí. ¿Me permite revisar la actividad de esa cuenta?, preguntó. En minutos. La pantalla se llenó de filas de transacciones, retiros, transferencias, fechas. Su voz seguía calma, pero las palabras golpearon fuerte. Parece que su hijo sacó unos 400,000 pesos en el último año, la mayoría en efectivo. Presioné mi palma contra el pecho. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Había sentido algo escaparse mucho antes de este día. Don Esteban imprimió todo, organizando cada documento con cuidado. «Guarde esto bien», dijo, entregándome una carpeta pequeña. Miré la etiqueta que había escrito pruebas. Cuando llegué al coche, la carpeta descansaba en el asiento del copiloto como algo vivo. Mi pulso se estabilizó, no por miedo ni por dolor, sino por un control silencioso y deliberado que no había sentido en años. 2 noches después. Damián llamó. Su tono era calmado, casi cuidadoso. «Mamá, vamos a cenar mañana, solo nosotros. Quiero arreglar las cosas». Quise creerle. Cuando llegué, las luces del comedor eran demasiado brillantes. La mesa puesta con cubiertos relucientes que no eran míos. Había 4 platos extra. Valeria, la novia de Damián, abrió la puerta con una sonrisa exagerada. Detrás de ella estaban sus padres, los Salazar, formales, educados, curiosos. «Qué gusto conocerte por fin», dijo la señora Salazar, su perfume cortando el aire. «Damián mencionó que has tenido problemas para adaptarte». Adaptarte. La palabra cayó como bofetada. La cena fue como una obra de teatro, carne asada, risas nerviosas, charlas sobre planes futuros. Entonces, con una dulzura ensayada, la señora Salazar se inclinó hacia mí. «Alejandra, ¿has pensado en simplificar las cosas? Hay residencias para adultos mayores muy bonitas cerca. Aliviaría la presión para todos». Valeria asintió. «Hemos visto algunos jardines, actividades». Damián guardó silencio. Ese silencio dijo suficiente. Dejé el tenedor. «Entonces ya lo planearon todo, mamá. No es que deje mi propia casa». El cuarto se quedó inmóvil. Saqué la carpeta etiquetada como pruebas de mi bolsa. La escritura certificada se deslizó sobre la mesa. «Esta casa», dije en voz baja, «es mía. Legalmente, completamente». La sonrisa de Valeria se desplomó. La señora Salazar se congeló. Su esposo carraspeó, mirando a otro lado. Me puse de pie, firme. Son invitados en mi casa, y mientras viva aquí, yo decido quién se queda y quién no. El reloj tic-tac una vez, luego cayó. Damián levantó la mirada, su seguridad desvanecida. El cuarto que hace unos momentos era de ellos. Ahora me pertenecía de nuevo. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa. Ese silencio que antes significaba paz, ahora se sentía como una pausa entre tormentas. Damián llegó poco después de las 9, aún con la ropa de ayer. Sus ojos estaban rodeados de cansancio, su voz baja. «Mamá, ¿podemos hablar?». Señalé la mesa de la cocina, la misma mesa donde, años atrás, le enseñé a firmar su primer cheque. Ahora, otra firma lo esperaba. Puse los papeles entre nosotros, un contrato de arrendamiento, redactado con claridad y notariado. «Pagarás renta mensual», dije, «y empezaremos a saldar el dinero que sacaste». Don Esteban lo redactó ayer. Damián frunció el ceño, dejando escapar una risa incrédula. «Mamá, esto no es necesario. Haces que suene serio», interrumpí. «Lo es». Tomó la primera página, aún medio divertido, hasta que sus ojos se detuvieron en el sello del abogado en azul. La risa se desvaneció. «Esto es oficial», murmuró. «Lo es», dije suavemente, «y también lo es el daño que hiciste». Por un largo momento, solo se oyó el tic-tac del reloj. Luego, sin protestar, tomó la pluma y firmó. Su letra parecía más pequeña de lo que recordaba, como la del niño que dejaba notas en el refrigerador diciendo «te quiero». «Mamá». Empujó los papeles hacia mí.
con la mandíbula tensa. Te envío el primer pago la próxima semana. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Cuando se fue, la puerta se cerró con un sonido que resonó a través de cada año de mi maternidad. Me senté en la cocina vacía, el contrato frente a mí como una lápida para algo que alguna vez fue sagrado. Las lágrimas llegaron en silencio, no de victoria, sino de luto por lo que el amor se había convertido. Pasaron 3 semanas en una bruma de papeles, mañanas tensas y un silencio tan pesado que hacía temblar las paredes. Damián envió los primeros 2 pagos a tiempo. Sin disculpas, sin palabras, solo números en una pantalla. Debería haber sentido alivio, pero en cambio me sentía vacía, como si cada transacción me quitara algo a mí también. Esa tarde, me detuve en la oficina de correos para enviar unos documentos a don Esteban. La fila era larga, el aire cargado, con el olor a abrigos mojados por la lluvia y papel viejo. Recuerdo haber apretado el sobre, sintiéndome mareada, con la respiración corta. La mujer detrás de mí dijo algo, pero las palabras se desvanecieron. El piso se inclinó. Luego todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, la luz era estéril y blanca. Máquinas zumbaban suavemente a mi lado. Mi brazo dolía donde una aguja conectaba a un tubo. Entonces escuché una voz firme, temblorosa, familiar. Mamá, Clara, mi hija desde Guadalajara. No la había visto en más de un año. Estaba sentada junto a mi cama, su mano cubriendo la mía. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero su voz era fuerte. Me diste un susto, susurró. El doctor entró poco después, un hombre alto con ojos amables y la calma de quien entrega verdades duras a menudo. Señora Solís, su corazón ha estado bajo mucha presión, estrés, falta de descanso, fatiga emocional. Todo está conectado. No puede seguir viviendo en conflicto. Otro colapso podría ser peor. Asentí, sintiendo el peso de cada palabra. Durante años había construido mi vida alrededor de mantener a otros a flote, mis estudiantes, mis hijos, el recuerdo de Mauricio. Incluso ahora, estaba librando batallas que no eran mías para ganar. Cuando el doctor se fue, Clara apretó mi mano. Mamá, por favor. La miré, las palabras surgiendo desde algún lugar profundo, enterrado hace mucho. Entonces terminé de salvar a quienes no quieren ser salvados. El cuarto se quedó quieto. Por primera vez en años, sentí algo cercano a la paz, no suave, no dulce, sino la que llega cuando un corazón finalmente suelta su carga. La tormenta llegó sin aviso, cortinas de lluvia golpeando las ventanas, truenos retumbando sobre las sierras. Acababa de lavar los platos de la cena cuando escuché el golpe. No era un golpe que exigiera, solo uno que esperaba. Al abrir la puerta, Damián estaba ahí, empapado, con el cabello pegado a la frente. Parecía más pequeño, con los hombros encorvados, la confianza desvanecida. Por un segundo ninguno habló. El agua de lluvia se acumulaba a sus pies, corriendo por las tablas del porche que Mauricio construyó alguna vez. Mamá dijo finalmente, con la voz rota: ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Entró lentamente, goteando sobre la alfombra, con la respiración irregular. Le ofrecí una toalla, luego té, y esperé. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde todo entre nosotros se había roto. Valeria se fue, dijo en voz baja. La semana pasada, tomó lo que pudo y desapareció. Mis cuentas están congeladas. Su padre las tenía ligadas a un préstamo de negocios. Ni siquiera tengo dónde quedarme. Frotó su rostro con ambas manos, el sonido de la lluvia llenando el silencio entre nosotros. Sé que me lo merezco, susurró, pero no te odiaba, mamá. Estaba avergonzado. Seguías ayudándome, y pensé que alejarte me hacía fuerte. Me senté frente a él, el vapor de mi té difuminando su silueta. La fuerza no es crueldad, Damián, dije, y el amor no significa dejar que alguien destruya lo que es bueno. Levantó la mirada, con los ojos vidriosos.
No sé cómo arreglar esto. Empiezas por no repetirlo. Asintió, con lágrimas deslizándose por su rostro sin que las notara. Por un largo momento, quise extender la mano, abrazarlo, prometer que todo estaría bien, pero las promesas fueron lo que nos rompió en primer lugar. Cuando se levantó para irse, lo seguí hasta la puerta. «Estarás bien», dije suavemente. «Tienes que estarlo, pero ya no puedes vivir aquí». Dudó, como si las palabras fueran una condena y una clemencia a la vez. Luego salió a la lluvia, levantando la capucha. Lo observé hasta que desapareció por la calle. La noche estaba silenciosa, salvo por el ritmo del agua contra el tejado, constante como un latido. Cerré la puerta con suavidad, con el pecho doliendo, pero no roto. La primavera llegó lentamente ese año, suave y piadosa. Las bugambilias florecieron junto a la cerca, y el aire olía a lluvia y tierra limpia. Empecé a dar clases de acuarela 2 veces por semana en el centro comunitario, pequeños grupos de mujeres que querían pintar el mundo como lo recordaban. Sus risas llenaban el salón como música, y me sorprendí riendo con ellas, en casa. Pasaba las mañanas en el jardín. El patio que alguna vez estuvo enterrado bajo cajas rotas y lienzos destrozados, ahora brillaba con color. Las hortensias habían echado raíces otra vez, tercas y vibrantes, a veces, mientras podaba. Me sorprendía hablando con Mauricio en voz alta, como solíamos hacerlo cuando plantábamos juntos. Ya no se sentía solitario, solo honesto, el Día de las Madres. El cartero trajo un sobre pequeño con una letra que conocía de memoria. Adentro había una tarjeta sencilla. «Gracias por no rendirte conmigo», sin firma, pero no hacía falta. Me senté en los escalones del porche por un largo rato, con la carta apretada contra el pecho, el mundo a mi alrededor borroso por las lágrimas silenciosas. Más tarde, entré y coloqué la tarjeta junto a la foto restaurada de Mauricio en la repisa. Su sonrisa parecía más ligera ahora, como si los años entre nosotros se hubieran diluido. Por la tarde, abrí las ventanas y dejé que el viento recorriera la casa. Las cortinas se levantaban suavemente, trayendo el aroma de las flores a cada cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como un campo de batalla ni una carga. Se sentía viva, otra vez arraigada, entera y mía. Había pasado un año completo desde aquella noche bajo la lluvia. La luz del verano de Querétaro había regresado, derramándose sobre las colinas y filtrándose por las ventanas de mi cocina. La casa seguía igual, el mismo porche, el mismo escalón que crujía cerca de la puerta, pero todo dentro había cambiado. Era más tranquila, más ligera, llena de aire y color en lugar de tensión. Esa mañana, doña Amalia apareció en mi puerta con una canasta tejida. «Pan recién hecho», anunció, con una sonrisa brillante. Hice de más otra vez. Nunca hacía nada a medias, especialmente la bondad. Nos sentamos en el porche, tomando té, observando a las abejas moverse entre los arbustos de lavanda que planté en primavera. Ella miró hacia la calle, donde el camión del correo se detuvo frente al pequeño edificio de departamentos en la esquina. «Ahí está, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Asentí. «Sí, a unas calles. Está trabajando en la ferretería. Paga su renta a tiempo. Llama a veces». Amalia tomó mi mano, apretándola ligeramente. «No perdiste a tu hijo, Alejandra. Lo enseñaste». Sonreí, con los ojos en la luz del sol extendiéndose por el patio. Y también me enseñé a mí misma. Después de que se fue, caminé lentamente por la casa, como quien recorre un museo que aún guarda rastros de quienes lo construyeron. Las paredes ahora eran de un marfil suave. El olor a aguarrás y rosas flotaba faintly en el aire. En la sala, me paré frente a mi pintura más reciente, el patio recuperado. Mostraba la casa como estaba aquel primer día: cajas rotas, telas desgarradas, tierra oscurecida por la lluvia. Pero en el centro, una figura se inclinaba, plantando algo nuevo.
El cielo sobre ella brillaba con el oro pálido del amanecer. La colgué sobre la repisa, donde antes estaba la foto de Mauricio. Su imagen ahora descansaba en una mesa lateral, enmarcada de nuevo, su sonrisa reflejada en la luz suave. Afuera, el viento agitaba el jardín, y los pétalos temblaban como pequeños corazones vivos. La casa crujía, respirando silenciosamente a mi alrededor, como si se asentara en su forma más verdadera. Había sobrevivido tormentas, traiciones y duelos, pero seguía en pie. Y yo también.